Hola chicos, estamos en Teatro Argentino y Latinoamericano en la clase número 10 y bueno, ya les dije en la clase de actuación que estamos en las últimas del cuatrimestre. Fíjense cómo hemos pasado todo un cuatrimestre así, ¿no? Qué raro, qué rarísimo, nunca hubiera pensado vivir en una situación tan extraña. Les cuento que por mi parte, bueno, yo me he acostumbrado mucho a esto de estar tanto en mi casa que siempre lo ansié, siempre. Yo trabajo desde los, no sé, desde que, no me voy a poner a decir, pero trabajo de fijo desde que salí de la secundaria. Antes hacía otras cosas también. Y por lo tanto siempre estuve mucho tiempo fuera de mi casa. Incluso ahora digo, uy, este invierno, todavía no es invierno, pero bueno, este frío, mi casa está un poco más templada. Claro, está más templada porque estoy yo todo el día adentro y prendo las estufas, porque siempre está la casa helada porque no estaban todo el día, ¿no? Y ahora han cambiado tanto las costumbres. Por una parte, hay elementos que no son tan malos, ¿no? Por ejemplo, la alimentación ahora es mucho más cuidada. Claro, como una ballena, pero es mucho más elaborada porque compro mucha más verdura. Viene un verdulero hasta mi casa, me trae cosas y le encargo más. Entonces tengo más tiempo, la pienso la alimentación, mientras que en el periodo de trabajo común es siempre fideo y arroz porque es lo que uno tiene, que no se echa a perder y se lo hace al minuto, al menos los que vivimos solos. El perro está muy contento, el Cosme, porque yo estoy siempre con él. Y bueno, y también me puedo dedicar a varias cosas. He pintado la casa, he pintado los muebles del baño, he pintado un montón de cosas que esas son tareas que a mí me encantan, me gusta muchísimo hacerlas. Bueno, en eso, ¿no? Sí extraño los amigos, que son mi familia, los amigos queridos, que ir a visitarlos o que me vengan a visitar y juntarme a comer con ellos, que eso es muy bonito. Extraño las salas de teatro, por ejemplo, entrar en una sala de teatro, las butacas, el escenario, las polvorientas bambalinas. Eso, fíjense porque yo no me había dado cuenta mucho, pero veo unas fotos, estaba mirando unas fotos, unos disparates, que yo no sé si serán verdaderas o no, que publican a veces en Facebook, qué sé yo, teatros en Alemania, acá, que les han sacado butacas, ya queda una butaca cada 2 metros, unas cosas que yo no sé si serán verdaderas, pero de todas maneras son absurdas. Y cuando vi un teatro así, me vino una oleada de nostalgia, dije, ay, estar en el teatro, qué lindo estar. A mí me gusta estar abajo del escenario, ¿no? Estar abajo del escenario y decir, no, mira vos, esto y lo otro. Bueno, el alma del director. Y por otra parte, bueno, como dijimos en esta reunión que tuvimos con la carrera de ustedes, la de arte escénico, esto no es educación a distancia, esto hay que dejarlo siempre bien claro, no se ha reemplazado la educación, ni tenemos que permitir jamás que la presencia del docente ante la presencia del alumno sea reemplazada por ninguna máquina. Esto sí es algo que tiene que ser temporario y tiene que volver a realizarse. O sea, la educación es como el teatro. El efecto, la convención griega y la catarsis griega se producen en una relación directa, en un aquí, en una ahora, en carne y hueso, de personas frente a personas. Así que bueno, eso se extraña también, los extraña a ustedes y espero que este segundo cuatrimestre sí, ya estemos juntos. ¿Y para qué es lo que teníamos que seguir hablando ahora en esta clase? Nosotros estuvimos hablando del Instituto Di Tella, ¿se recuerdan? Me estaba acordando también que está el mendocino Julio Leparc, que aquí en Mendoza se hizo un gran centro cultural muy importante, enorme, con 5 salas teatrales equipadas, pero muy bien, con salas de conferencias, con auditorio con
hall inmenso, que se lo bautizó Julio Leparc. Julio Leparc es un arquitecto mendocino que se fue a vivir a Francia en algún momento, y creo que Francia o Alemania. Bueno, a un país europeo y no volvió nunca, y se ha destacado mucho. Entonces, bueno, para este centro cultural que se llama Julio Leparc, que se hizo en Mendoza, él donó una araña enormísima que había diseñado, muy bella, enorme, que está allí colgada. Y yo tuve la suerte de que he hecho varias obras de teatro allí, es fantástico, porque son salas teatrales muy bien hechas. Yo hablé con el arquitecto que las había diseñado, me interesó mucho cómo las habían hecho, y me contó ¿qué me contó? Que él había estudiado el teatro griego para construir las salas del Leparc. Fíjense, Mendoza, en el siglo XXI, estudiando el teatro griego, porque le preocupaba mucho el problema de la acústica, de la acustización de las salas y de la función de la acústica dentro de lo que es la sala teatral. Porque entre estas 5 salas hay una que es una sala redonda, que es tan preciosa, tan bella, y él me explicó cómo se había basado en el mismo principio de los teatros griegos para evitar el retorno de la acústica, o sea, el retorno del sonido desde el escenario a la platea y otra vez al escenario, y que era algo que los griegos habían resuelto en sus teatros, ¿no es cierto? Ellos habían puesto debajo de las gradas, había un hueco donde se encontraba una ánfora de bronce que funcionaba como ¿cómo les podría decir? Como un escape acústico, para que no volviera la voz que salía del escenario, no volviera al escenario y molestara a los actores. Entonces, bueno, por supuesto, en las salas del Leparc no usó esas vasijas de bronce que hubieran costado mucho, pero sí huecos debajo de la gradería, y que en realidad, bueno, así es redonda, el escenario es redondo. Creo que Daniel Acuña y Miriam Corsi han actuado allí, también la profesora Guadalupe, pero tiene una partecita atrás, o sea, un poco está entre anfiteatro y teatro. Y bueno, y le ha puesto un enrejadito debajo de las gradas, cosa de que no hay butacas, sino que son graderías, cosa de que haga el efecto griego. Y también, bueno, ha puesto una especie de lámpara muy rara, parece una lámpara, pero en realidad son unos paneles ondulados arriba del escenario para que tampoco se vaya el sonido del escenario. Parece que los escenarios redondos son bastante problemáticos, pero toda esta problemática ya había sido estudiada por los arquitectos griegos. Y qué bueno que un arquitecto del siglo XXI vaya a estudiar los teatros griegos para traernos a nosotros esos conocimientos y resolver esos problemas arquitectónicos en el siglo XXI, porque si ya los habían resuelto los griegos, hay cosas que las máquinas no resuelven. Por suerte las sigue resolviendo la mente y el ingenio del hombre. ¿Y por qué les estaba hablando de esto? Porque Julio Leparc, que todavía está vivo y debe tener una cantidad de años, participó del Instituto Di Tella. Yo les contaba de Marta Minujín. Bueno, Julio Leparc también, porque en el Di Tella había más que nada plástica. Si bien había todas manifestaciones, yo les publiqué en el otro video fotografías del Di Tella, y también en la página había mucha muestra plástica, mucha pintura, mucha escultura, instalaciones, como la que produjo también el cierre del Di Tella. Y bueno, los famosos happenings de Marta Minujín, que es un personaje que todavía sigue siendo un personaje muy graciosa, muy interesante, muy creativa, muy vanguardista. Y piensen ustedes que las vanguardias son de
principios del siglo XX. Y después hablábamos del fenómeno del teatro abierto. Yo les conté de mi experiencia en el movimiento por la reconstrucción y desarrollo de la cultura nacional, ya en las postrimerías de la dictadura, que es cuando empiezan los 80, y bueno, lo que tratábamos de hacer los jóvenes de entonces como para levantar nuestras voces, para poder volver a tener un lugar dentro de lo que era la cultura nacional en un país que había sido arrasado por la dictadura, y el arrasar de una dictadura no es solamente un arrasar, y no es que le esté restando importancia, pero no es solamente desaparecer gente, torturarla, matarla, destruir, endeudar el país, destruir absolutamente su producción y su economía, sino también es arrasar su espíritu. Una vez un doctor chileno, hablando de la dictadura de Pinochet, me dijo: la dictadura es como un aluvión que pasa por un bosque. En ese bosque durante cientos de años y milenios se han acumulado las capas vegetales que han ido cayendo de los árboles, se han ido formando todo un colchón sobre el piso, y ese colchón va nutriendo la tierra que alimenta a los mismos árboles que forman el bosque. Bueno, una dictadura es como si hubiera venido un aluvión y hubiera lavado la tierra y hubiera quitado todo ese nutrimento, ¿no? Todo ese alimento natural que la tierra necesita. Igualmente pasa en la sociedad humana, como pasó en la sociedad argentina. La dictadura y todas las dictaduras arrasan el sustrato nutricio que tiene la cultura. Y así fue que en la Argentina desapareció, como yo les contaba la otra vez, desapareció hasta el tango, porque bueno, el tango ya había sufrido, era el que más había sufrido en las dictaduras más viejas, y en esta dictadura última más sufrió el rock nacional. Pero toda la música nacional fue reemplazada por la música norteamericana, que no siempre era malísima. Escuchábamos mucho ABBA, por ejemplo. Escuchábamos de Queen, Freddie Mercury, Village People, qué sé yo, muchas cosas. Pero habíamos dejado de escuchar a Charly García, a Spinetta, a León Gieco, que eran los que habían empezado muy jóvenes a principios de los 70 trayéndonos unas canciones espléndidas, y que fueron acallados en la dictadura y tuvieron que trabajar bajo cuerda esperando que vinieran tiempos mejores, o trabajar de manera más simbólica, ¿no? Que cosa de que no fueran censurados por los militares. Así igual pasó en el teatro, e igual pasó en la literatura. Por ejemplo, en Mendoza, a un teatro que se llamaba el TNT, que no era un explosivo, sino que significaba Taller Nuestro Teatro. El TNT, que fue hecho por grandes teatristas mendocinos y era un centro de encuentro y de producción teatral, fue bombardeado por los militares. Bombardeado, o sea, le pusieron una bomba y explotó. Por suerte lo hicieron de noche cuando no estaban los artistas y no murieron, pero bueno, fue una advertencia para que se fueran. Se quedaron sin trabajo, los echaron de sus trabajos a los que estaban trabajando. Por ejemplo, una actriz que fue profesora mía y que después ha actuado conmigo en varias obras de teatro, Elsa Cortopassi, enorme actriz, fue echada de la universidad, se quedó sin trabajo. Yo me he encontrado artistas a veces vendiendo medias, bueno, para que vean ustedes lo que puede producir la dictadura. Es así que ya en estas postrimerías de la dictadura, cuando se acercaba la Guerra de las Malvinas, que es el último coletazo que tiene la dictadura para tratar de volver a ganarse el favor popular, se empiezan a movilizar otra vez las fuerzas culturales como para volver a levantar su voz, como para volver a hacerse sentir y hacer conocer sus obras.
es así que nos vamos a encontrar con el fenómeno del teatro abierto. Bueno, el teatro abierto también sufre los ataques de la dictadura, si bien la dictadura ya estaba haciendo las valijas, dejando el país desangrado en todos los sentidos, de sangre y de economía, habiendo centuplicado la deuda que tenía la Argentina. El teatro abierto empezó a funcionar en un teatro de Buenos Aires que se llamaba El Picadero, que los militares lo incendiaron. Así es que se tuvieron que trasladar a otra parte. Pero ya, digamos que en ese último periodo había como que ya no te tenemos tanto miedo, y bueno, estos dramaturgos que yo les mencioné la otra vez no se iban, ¿no? Ya dijeron, no nos vamos a exiliar, no nos vamos a ir, vamos a seguir trabajando, ¿no es cierto? Y ahí yo les contaba que estaban, bueno, todos estos, Osvaldo Dragún, el mismo Luis Brandoni, Pepe Soriano, y estaban apadrinados por el que fue Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y por Ernesto Sábato, que Ernesto Sábato ha sido un escritor argentino muy comprometido con la realidad argentina, muy preocupado, diría yo, por la realidad argentina. Es el autor de hermosas novelas como El Túnel, que hasta que yo era profesor en la escuela secundaria se daba esa novela en la secundaria, no sé ahora, que ya no se les puede pedir que lean nada, pero sí forma parte de la trilogía El Túnel, sobre héroes y tumbas, y Abaddon el Exterminador. Y después tiene una gran cantidad de libros, una producción prolífica pero bastante despareja. Un hombre que originariamente es un científico, creo que era físico, Sábato, que siempre se dijo que se oponía a Jorge Luis Borges, que eran enemigos, etcétera, pero son cosas que inventa la prensa. Pasaba que bueno, que Borges era un intelectual que parecía muy descomprometido, que estaba muy digamos, en su mundo de intelectualidad creando, y Sábato estaba más en primera línea. En efecto, fue el que redactó el famoso libro Nunca Más, que se hizo cuando terminó la dictadura y empezaron los juicios por delitos de lesa humanidad, que después, bueno, tuvieron una cantidad de avatares porque el presidente Alfonsín puso esa ley del punto final, y acuerdos con los poderes para que no derrocaran también a la nueva democracia, ¿no? Para dejar de juzgar a los militares. Por suerte, después eso se levantó nuevamente y se siguieron los juicios por delitos contra la humanidad que se llevan a cabo contra estos genocidas de la dictadura. Y respecto de Borges les voy a decir una cosa. Todas las personas que dicen que Borges es anti-argentino, que no es argentino, que él es muy anglófilo o muy europeizante, que él no se inmiscuyó nunca en política y etcétera, les voy a decir algo. Primero, esa gente no lo ha leído a Borges, porque nunca han leído ustedes tantos ensayos interesantísimos sobre la Argentina como los que ha escrito Borges, sobre el tango y sobre los gauchos, y sobre la literatura argentina. Nunca han visto una obra tan maravillosa como la que ha escrito Borges, maravillosa en todos los sentidos, perfecta literariamente, trascendente, hermosísima, y algo que es muy fundamental, chicos, pero muy fundamental, y que ustedes lo tienen que reflexionar. Borges, con todo lo que se dice de él, no se exilió nunca, se bancó la dictadura y se la bancó, y no la pasó tan bien como ustedes creen, o algunos creen, porque si bien él era muy antiperonista, y al principio del gobierno militar los militares pensaron que se lo iban a llevar para su lado, porque era un golpe que había derrocado a un gobierno peronista, pronto se dieron cuenta de que Borges no se lo podía llevar a ninguna parte, porque no era peronista como tampoco era promilitar. Entonces ahí también lo empezaron a hostigar a Borges, hasta el punto tal que durante la Guerra de las Malvinas, cuando surgió todo un sentimiento anti-inglés, la figura de Blanco para lanzar todos los ataques fue Borges,
porque se lo acusaba de que él amaba desmesuradamente todo lo inglés, Inglaterra, que se decía cosas descabelladísimas, como que por ejemplo Borges comía sobre un individual que tenía la bandera inglesa, que es probable. Yo tengo individuales con las banderas de cualquier lugar del mundo, me encantan, son muy bonitas las banderas, y aparte que le van a decir a Borges que era ciego. Pero bueno, para que vean ustedes todas las argucias de que se ha valido la dictadura, pero que también los medios de comunicación han sido cómplices. Eso no hay que olvidarse nunca, que han sido cómplices, y no hay que olvidarse de quiénes han sido los cómplices. Esto se los digo porque algunos artistas, yo lo digo por algunos que hay en Mendoza también, ahora se desgarran las vestiduras y se proclaman que son los mártires de la dictadura, cuando yo estaba durante la dictadura, yo la viví, y no fueron ningunos mártires ni los persiguió nadie, y ya aparecen como grandes héroes. Y en cambio conocí a otros, como les digo, grandes artistas vendiendo medias en las calles. Esos sí son héroes de la dictadura, y bancándoselas aquí también. Así que bueno, en el teatro abierto ya había una voluntad, un sentimiento, una audacia de enfrentar a esta dictadura en sus postrimerías y decir, bueno, vamos a seguir haciendo teatro. Y entonces empieza, como les contaba, en 1981, 28 de julio de 1981, y se lo consideró una reacción cultural contra la dictadura militar argentina. El gobierno militar quemó el teatro del Picadero, que está en el pasaje Santos Discépolo. Bueno, no sé si conocen Buenos Aires, yo un poco. Y el teatro entonces se trasladó a otro lugar, que es el Teatro Tabarís. El ciclo se repitió en 1982 y en 1983 con el lema de ganar la calle. Y en 1985 se hizo el teatrazo con el lema en defensa de la democracia por la liberación nacional y la unidad latinoamericana. Entre las obras de aquellos ciclos pueden mencionarse Lejana Tierra Prometida, del 81, de Ricardo Alac, Decir Sí, de Griselda Gambaro, del 81, que yo de todas maneras después se los voy a comentar como parte de Teatro del Absurdo. Gris de Ausencia, del 81, de Roberto Cosa, Tercero Incluido, del 81, de Eduardo Pavlovsky, maestro de los maestros, Oficial Primero, del 82, de Carlos Humillana, Príncipe Azul, del 81, y Criatura, de Eugenio Grifero. El teatro abierto influyó en el resto de las actividades artísticas, organizándose actividades similares en otros campos, como danza abierta, música siempre, libro abierto, poesía abierta, tango abierto, folclore abierto, tanto en la capital federal como en las provincias. En 1990 se estrenó el documental País Cerrado, Teatro Abierto, referido a la historia del movimiento. En el 91 recibió la mención especial de los premios Conex, que es otorgado por la Fundación Conex, que es una que apoya a la cultura argentina. Y después yo les quería mencionar un artículo de Rodolfo Bracelis, que es un periodista pensador argentino, digamos, no es santo de mi devoción, pero encontré este artículo donde menciona la dictadura y el teatro abierto y me pareció que dice cosas interesantes. Aparte de que, bueno, que es mendocino, dice: retrocedamos a 1981, dictadura, el miedo en nosotros, pero también la esperanza. Fruncida, módica, sí, pero después de todo una esperanza que aleteaba. Esto me decía Osvaldo Dragún. Estábamos en un bar, había que hacer algo y lo decidimos, con Roberto Cosa y con Somillana, así, espontáneamente, en un momento de cerrazón ideológica. Pronto nos ofrecieron la sala del Picadero para teatro abierto, acordamos. Obras breves, 21 actores con 21 directores. Nadie dijo no.
Suponíamos deserciones porque lo que se proponía era trabajar sin cobrar. Nadie dirigía al monstruo, pero la democracia de los iguales funcionó muy bien. Lo que funciona mal es la democracia de los desiguales. Esto lo dijo Osvaldo Dragún, un importante dramaturgo argentino, se lo dijo en el momento que hablaba del teatro abierto a Bracelis. Bueno, dice que el Teatro del Picadero tenía 300 butacas, allí es donde arrancó, pero entraban muchísimos espectadores, mucho más, porque se había planificado para mucho más espectadores y tenían eso, que eran las 300 butacas. En la madrugada del 6 de agosto del 81, un incendio criminal destruyó el Teatro del Picadero. Pero en ese momento mismo 17 salas independientes se ofrecieron espontáneamente y gratuitamente para hospedar el fenómeno del teatro abierto. Y entonces se decidió continuarlo en el Tabarís. Y allí hubo 25.000 espectadores. ¿Qué les parece? Bueno, y nos cuenta más Bracelis, habla un poco mucho, habla así, pero algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dice, nos está citando, se cita a sí mismo, bueno, de artículos que él había escrito en esa época, y dice, por ejemplo, sobre el incendio del Picadero: no hay mal que por bien no venga, no hay incendio de teatro que por bien no venga, sobre todo con el frío que hace. Naturalmente, de la noche a la mañana se prendió fuego el Picadero, mientras no muy lejos actuaba el benemérito Frank Sinatra, traído por Palito Ortega. Hace días otro teatro ardió en Tucumán, pura casualidad contagiosa. El azar del fuego parece tener debilidad por los teatros. Bueno, chicos, la historia de los teatros que se queman es la historia argentina. Es la historia del teatro de la ranchería, ¿no es cierto? Siempre se está quemando el teatro de la ranchería. En Mendoza ustedes saben que, bueno, aparte de las destrucciones, de la destrucción así como el TNT que le pusieron una bomba, también hay destrucciones que son silenciosas, como por ejemplo no subvencionar, no ayudar, no apoyar un teatro independiente y que ese teatro tenga que sucumbir y cerrar. Eso también es quemar un teatro. Tenemos ahora una sala muy grande, bellísima, que se llama Teatro Mendoza, que no sé bien cómo está administrada, porque en Mendoza tenemos muy malos gobiernos culturales. Y esa sala es muy vieja, estaba abandonada desde hace años, y siempre los teatristas la quisimos recuperar, pero hubo un intendente que se había puesto en la cabeza que la tenía que demoler porque se iba a caer, ¿no es cierto? Bueno, y no había manera. Los teatristas, los artistas se habían encadenado en la puerta de la sala, me acuerdo, esto fue hace 2 o 3 años atrás, ¿sí? 3, 4 años atrás, encadenados ahí al entrar para no dejar entrar a los obreros que la tenían que ir a demoler por orden de este intendente que todo el mundo amaba tanto porque pavimentaba muchas calles y la mar en coche. Bueno, quiso el destino que el intendente muriera de un cáncer fragoroso. Cuando murió este intendente, porque el dios Apolo es así, él quedó a cargo el viceintendente de la capital y dijo, bueno, no lo vamos a demoler el Teatro Mendoza. Y emprendió la remodelación del teatro y la refacción del teatro. Bueno, quedó una sala que yo no les puedo decir, maravillosa, espléndida, no estaba por caerse, ni se cayó, ni se va a caer nunca, hermosísima. Después de las salas, chicos, las salas son muy lindas, pero dentro de las salas tiene que haber teatro. Después de las salas, lo importante es qué administración se les da a esa sala. Entonces, si la sala va a ser destinada a traer espectáculos comerciales de Buenos Aires, que es la gran productora de basura de la Argentina,
la sala no nos sirve de nada. Si la sala sí va a hospedar los elencos locales, va a dar lugar a los artistas locales y va a hacer una programación variada donde haya comedia, donde haya tragedia, donde haya tragicomedia, donde haya show de variedad y donde haya monólogos y todo el espectro, esa sala sí sirve, sea lujosa o sea humilde. ¿Se dan cuenta? Por eso el Teatro del Picadero, esta historia del teatro abierto, podía cambiar de sala. Lógico, ¿cómo no iba a cambiar de sala? Lo importante era que había una voluntad de hacer renacer el teatro argentino sobre bases democráticas y de contar la historia argentina reciente en dramaturgos y en artistas y en actores y en directores. Entonces, pues les quemaron el Picadero y se pasaban a otra sala. ¿Se dan cuenta? Eso es el teatro. Bueno. ¿Y qué más dice? Otra cosa que escribía el mismo Necesita a sí mismo, Brasilli, es un yoico. Dice, un teatro se quemó, pero surgió otro. La intemperie nos abrigará de esa esquizofrenia demencial que incendia o que elimina seres humanos por pensar diferente. Buen momento para preguntarnos, ¿qué es la patria? Y para respondernos con palabras de Van Gogh. Es todo lo que nos rodea, estas casas, estos árboles, estas muchachas que pasan riendo, el pan que paga tu trabajo, la piecita donde en otros tiempos has visto a tu madre. Eso es la patria. Eso dice Van Gogh. También es la patria el entrañable teatro derrumbado, que sigue y prosigue, porque las llamas nunca podrán con la primordial llamada. Uy, chicos, a ustedes les tocan todas las campanadas, ¿no? Parece que diéramos clase en Notre Dame de París. Bueno, ¿se imaginan lo que es esto en medio del silencio de la noche? Y que hay dos que se contestan, porque los relojes mecánicos son muy celosos, son muy raros. Entonces se tiene medio celos con el que está allá del otro lado y por ahí a la noche se empiezan a superponer, hacen cosas muy raras. Dice Braselli un poquito más adelante, en todo el siglo XX difícil es encontrar un episodio colectivo de la significación del teatro abierto. Amalgamó sentimientos, solidaridad y acción en los tres niveles sociales, como nunca antes y como nunca después aquellos hacedores, escritores, directores, actores, público, concretaron una movida que se sobrepuso a una dictadura que entonces ni pensaba en la salida democrática. La salida, pone él después entre paréntesis, se produjo gracias a la desgracia de la desguerra por las Malvinas. Bueno, y dice, nuestra propensión a los episodios épicos, aquella vez con teatro abierto, tuvo una matriz sin precedentes. La consigna fue trabajar sin cobrar un solo peso. Lo sabemos muy bien los teatristas. Nada que ver con la épica, legítima, pero solo convocada por el dios del sumo dinero, del cacerolazo debido al corralito. Bueno, aquí está, no sé si ustedes se acordarán, los más grandes del cacerolazo, del corralito del 2000, 2001, que tenía una motivación económica detrás, ¿no es cierto? El teatro abierto carecía absolutamente de ningún tipo de fundamento económico. Recuerdo hoy el epílogo de Teatro Abierto. Alfredo Alcón, un actor, concluyó con un poema de González Tuñón. El escenario se pobló de actores, autores, hacedores. Lo estoy sintiendo, el público aplaude furioso. De pronto se escuchan voces inquietantes que vienen de la vereda. Las voces crecen, se corporizan. Cientos de personas que no pudieron entrar y esperaron 3 horas, ahora ingresan. Son un aluvión que rebasa los pasillos. Entran para aplaudir, todos se aplauden. Los que colman el escenario y los que llegaron incontenibles desde la calle. La pesadilla empezaba a trizarse. No lo sabíamos, estábamos haciendo una cesárea. Pero desde dentro. Después, en democracia o algo así, empezamos a cumplir años, pero sin crecer en consecuencia. Postdata, se puede sembrar en el abismo.
Eso nos enseñó aquel teatro abierto, pero lo traspapelamos. Preguntas: ¿por qué nosotros, los supuestamente buenos, progresistas, sensibles, los que nos jactamos de no ser fascistas, solo nos juntamos cuando el incendio ya sucedió? ¿Por qué siempre somos comentaristas tardíos de demencias ajenas? ¿Por qué persistimos en nuestra vocación de ser archipiélagos, fragmentos necios y vanidosos? ¿Ese será nomás nuestro destino, ser esquirlas de un conato de sueño? Muy melancólica la reflexión de Braceli, muy cierta, muy triste. Y esto me hace acordar a una reflexión de Hegel, citada por Kleist, que dice: la lechuza de Atenea emprende vuelo al atardecer. Ustedes saben que la diosa Palas Atenea lleva una lechuza, a veces en el hombro, a veces en la mano, símbolo de la sabiduría para los griegos, porque la lechuza tiene las pupilas dilatadas por el asombro. El asombro es el principio de la filosofía, o sea, reconocer que yo no sé es el principio de la sabiduría, de empezar a aprender. Los nórdicos, los pueblos nórdicos, ahora no, los germánicos, tienen una filosofía diferente a la filosofía de los pueblos latinos. Por eso dicen: la lechuza de Atenea emprende vuelo al atardecer. O sea, después de que han sucedido los hechos. La reflexión sobre los hechos siempre tiene que realizarse después. Lo que dice Braceli es: ¿por qué no hemos actuado antes? Y porque antes, no sé, les voy a contestar yo a Braceli, porque antes los hechos eran tan poderosos, eran tan arrasadores, eran tan pavorosos, daban tanto miedo, que provocaban la inacción. Lo importante de todas maneras es que si no hemos podido detener la mano que lleva el fósforo que va a provocar el incendio, sepamos después barrer las cenizas y reconstruir nuestro teatro de las ruinas que han quedado. Y de eso estoy seguro que siempre lo vamos a hacer, porque la historia del teatro, no solamente el teatro argentino, la historia del teatro universal, la historia desde que comenzó la historia es esa, es reconstruir permanentemente. Chicos, les agradezco mucho su atención otra vez. Y me gusta mucho hablarles porque me los veo ahí atrás, es como si estuvieran en estos libritos, yo me los veo ahí porque estoy mirando también la pantallita que es donde me grabo. Y bueno, qué lindo pensar, sentir que ustedes están allí mirando y escuchando, y poder darles un poquito del calor que significa el conocimiento de nuestras cosas, de la cultura que nos une en el amor por el saber, lo cual también es un amor por la justicia. Espero entonces que me digan ustedes con qué van a querer terminar este cuatrimestre, y por supuesto con el augurio y el deseo tremendo. Vamos a hacer un gran sacrificio, vamos a hacer un gran rito en honor al dios Apolo para que nos propicie un segundo cuatrimestre en el cual podamos estar juntos de nuevo. ¿Qué les parece? Les mando un beso muy grande, un saludo muy grande y lo mejor para ustedes. Hasta muy pronto.